Hola niños, para esta ocasión tenemos la técnica de sombreado con lápiz. Es una técnica muy interesante porque tenemos muchas veces que representar escalas de grises, sombras, luces y bueno, el juego que podemos hacer con las diferentes técnicas que existe de sombreado es, es necesario poder entender y aplicar. Hoy vamos a ver 5 de esas técnicas de sombreado. Bien, en primera instancia, veamos esta imagen. Es una esfera común y corriente. Puede ser una bola de billar, una pelota de tenis, un balón que tú quieras. Tiene diferentes tipos de sombra esta imagen. Comencemos con la luz directa. Esa es la zona que recibe la luz de forma directa, de frente. Bien, ahora tenemos la luz reflejada. Bien, la superficie va a reflejar cierta luz en el cuerpo que nosotros estamos dibujando y sombreando. Tenemos la sombra proyectada en la superficie sobre la que el cuerpo está reposado o apoyado. Tenemos el tono medio oscuro, que es la zona muy próxima a la zona donde tenemos la proyección directa de la luz, exposición directa de la luz. Tenemos la sombra cimera, que es la primera zona que se va sombreando, ya que va perdiendo en menor intensidad la tonalidad original a causa de la influencia de la sombra. Tenemos el brillo, que es la zona que recibe más de frente la fuente de luz. También tenemos el tono medio, que es una zona, la segunda zona de injerencia de la sombra sobre el cuerpo que nosotros queremos representar. Acá tenemos una escala que representa las diferentes tonalidades de grises según la incidencia de la luz. La más clara es la zona que recibe directamente la luz, ya sea natural o artificial, y la más oscura hace referencia a la zona que recibe menos la zona más oscura del dibujo que estamos realizando. Bien, comencemos entonces. La primera técnica es la de sombreado lineal. Vamos a sombrear nosotros unos círculos. Bien, veamos lo que es el sombreado lineal. Tenemos, como dijimos, un círculo y lo único que hacemos es trazar líneas en un solo sentido, cualquiera sea este, vertical o horizontal, como uno se sienta más cómodo. Las líneas más largas van a ser las que menos presión se ha ejercido sobre el lápiz y son más distanciadas. Luego habrá una zona intermedia que tiene un poquito más de presión. Las líneas son ligeramente más cortas y algo más seguidas, con menor espaciamiento entre cada una de ellas. Finalmente tendremos una zona donde las líneas son mucho más unidas, mucho más seguidas y el trazo es mucho más fuerte. A medida que vamos haciendo el sombreado, habrá que ir definiendo las zonas que nos parezca que amerita mayor sombreado, mayor definición. Esa es una técnica muy sencilla, muy sencilla. Y bueno, con algo de paciencia podremos tener una imagen muy bien sombreada, solamente usando líneas, en este caso horizontales. Bien, esa fue la técnica de sombreado lineal. Ahora veremos la segunda técnica, que es la de cross-hatching, que es una técnica de líneas cruzadas. Veamos en qué consiste.
Es una técnica algo similar a la anterior, igual se comienza con las tres zonas, líneas horizontales. La zona más menos gris, menos oscura, tendrá líneas más separadas, más largas, a ambos lados, en este caso de nuestro círculo. Y en la segunda zona son líneas mucho más, algo más seguidas, ligeramente más cortas. Tendremos una tercera zona con líneas mucho más seguidas, con mucho menos distanciamiento y algo más cortas que la segunda zona. Así iremos alcanzando el sombreado que requerimos darle a nuestra imagen. Muy bien. Ahora, como es cross-hatching, tenemos que volver a repetir la técnica, pero con líneas en sentido transversal. Vamos a cruzar líneas siguiendo la misma técnica, exactamente la misma técnica, pero esta vez estas líneas van a cruzar a las primeras que habíamos trazado. La técnica es la misma. Líneas largas, distanciadas, líneas intermedias, algo más seguidas, con un poco más de presión en el lápiz, y líneas más cortas, pero mucho más ceñidas, definiendo la zona que tiene mayor influencia de la sombra sobre nuestro objeto. Bien, esa fue la técnica del cross-hatching. Bien, ahora veamos una tercera técnica que es la técnica del circulismo. ¿En qué consiste la técnica del circulismo? Es muy sencillo. Consiste en trazar círculos a manera de espiral. Más que círculos, son óvalos continuos, siguiendo más o menos el trazo que habíamos hecho con las líneas. La idea es la misma. Los trazos en principio van a ser más largos y la presión del lápiz va a ser más ligera. Pasamos a una segunda zona donde presionamos un poquito más el lápiz y los óvalos van a ser algo más pequeños que los primeros. Y una tercera zona con círculos mucho más, u óvalos mucho más pequeños y mayor presión sobre el lápiz. De esta manera podremos conseguir un dibujo sombreado con la técnica del círculo. Repasamos donde sea necesario hacerlo para conseguir un mejor efecto de sombreado. Esta técnica se aplica muy bien a cuando queremos colorear la piel de las personas. Esta técnica es ideal para esto, para conseguir un buen efecto de sombreado. Sí, solamente es eso. Como vemos, es una técnica bastante sencilla y rápida para conseguir el sombreado que yo requiero sobre el dibujo que estoy realizando. Bien, ahora pasemos a una cuarta técnica que es la de suavizado o esfumado. ¿Ya? Suavizado o esfumado, en este caso por el tipo de letra, la F parece T, pero es F. Bien, la técnica de suavizado o esfumado consiste en colorear de manera continua con el lápiz la zona más clara, primeramente con líneas más largas, con menor presión del lápiz a ambos lados de nuestro círculo que se va a convertir en una esfera. Luego pasamos a una zona intermedia donde la presión del lápiz es algo más fuerte, definiendo, marcando con claridad estas dos zonas en principio. Luego vamos a pasar a la zona algo más oscura. Para esta técnica vamos a usar, como vamos a ver, un difuminador. Este difuminador puede ser un pedazo de papel, puede ser un difuminador como el que estamos viendo ahí en la imagen, puede ser un pedazo de tela, cualquier otro material que nos sirva para poder difuminar. En eso consiste la técnica de suavizado o esfumado, en difuminar
los grises, las sombras de nuestro dibujo para conseguir un buen efecto de sombreado. Vamos entonces definiendo las tres zonas. Fíjense, se nota con claridad cada una de las tres zonas por el efecto de la luz y de la sombra sobre nuestro cuerpo, que es una esfera en este caso. Bien, persistimos en conseguir mejor efecto. Y ahora sí, pasamos a nuestro difuminador. La técnica aquí es hacerlo con cierto cuidado, ¿no es cierto? Cierto cuidado. Lo ideal sería comenzar a difuminar del centro para afuera. ¿Por qué del centro para afuera? Para no manchar la zona de luz de nuestro objeto. ¿Ya? Pero de todas maneras, si hemos hecho de que la zona de luz se ha quedado manchada, usamos el borrador para conseguir muy bueno. Sin necesidad de repasar, como en este caso, volvemos a repasar un poco más. No olvidemos que la presión que ejercemos sobre el lápiz debe ser la indicada para poder conseguir ese juego de luces y sombras de escala de grises sobre el dibujo que estamos realizando. Como podemos ver, queda muy bien. Es una técnica de las favoritas de todos por el efecto que se logra conseguir. Nuevamente utilizamos el difuminador. Siempre tenemos que cerrar con el difuminador en esta técnica para conseguir el efecto que estamos buscando. Y bueno, tendremos un dibujo mucho más parejo en el tema del sombreado. Bien, y eso es todo con respecto a la técnica del suavizado o esfumado. Finalmente vamos a pasar a una quinta técnica, que es la técnica del puntillismo. En esta técnica, lo único que tenemos que hacer es llenar puntos, ya puntear nuestro dibujo de tal forma que vayamos cargando mucho más con puntos en la zona que requiera de mayor punteado nuestro dibujo. ¿Listo? Vamos punteando, vamos punteando. Tendremos que ejercer mayor presión, hacer que nuestro dibujo sea mucho más cargado en las zonas que requiera de mayor densidad. Este tipo de técnica o esta técnica es ideal para textura de algunas frutas, como por ejemplo la naranja, por ejemplo. Muy bien se puede lograr un efecto con la técnica del puntillismo. Entonces, vamos punteando nuestro dibujo, ejerciendo o punteando mucho más en las zonas donde haya mayor influencia de la sombra. Y listo. Solamente, solamente es eso. Llenar de puntos hasta lograr el efecto que deseamos. Es una técnica un poquito más morosa. Ya puede incluso llegar a cansarnos, pero con persistencia, con temple vamos a conseguir un muy buen trabajo de puntillismo en el efecto de sombreado de nuestro dibujo. Bien, ahora recordemos un mensaje de Walt Disney. Los dibujos pueden explicar lo que la mente del hombre puede conseguir. Esta facilidad hace que los medios más versátiles y explícitos de comunicación ya se han diseñado para la apreciación masiva rápida.